como fundador y como presidente, ¿recuerdas el momento en el que dijiste vamos a montar un club? Bueno, yo, como te dije, empecé a trabajar con poca edad, con 11 años, ya estaba yo en el parador de Cádiz. Y entonces, en esa época, pues en el año 60-61, había muy poca circulación en la carretera, el coche no existía, entonces yo iba todos los días al campo de golf en bicicleta, y allí había un colegio que estábamos los Cádiz para aprender, porque estábamos en edad escolar. Entonces cuando llegaba un jugador, pues un jugador de golf, estamos hablando de golf, un poco de mi historia desde el principio. Y entonces con 11 años era Cádiz, y como allí era cuando llegaba un jugador, te avisaba. Yo, en vez de estar en el colegio, me iba a la cocina del parador de turismo, cuando Fraga Iribarne fue ministro de turismo, y entonces él visitaba mucho la Costa del Sol porque estaba en su mejor época. Cuando se hizo el de Torremolinos, conocéis la historia de la Carihuela y todo esto. Y empezó a trabajar, y siempre del parador de golf me fui a Torremolinos a trabajar, a la Carihuela, enfrente del Hotel Jorge V, un restaurante que había allí, que era Las Algas, no sé si habéis conocido, y siempre, y vivía en casa de mi primo, de mi tío Miguel, que tenía un puesto en el mercado antiguo, y siempre mi vida ha sido en Torremolinos, siempre en Torremolinos. De allí pasé al Hotel Blasón, que está en la Avenida de los Manantiales, y después a Torre de la Roca, que está enfrente del cementerio, y casi siempre he estado en Torremolinos, más porque incluso viviendo, ¿no? Aunque yo venía aquí un día a la semana de descanso a ver a mis padres, ¿no? Y fundaron el equipo, amigos de toda la vida. Como ya te he dicho, en edad juvenil, con 11, 12 años, teníamos un equipo no federal y jugábamos con el barrio, ¿no? Con la Caleta. La Caleta es donde está ahora el Platero. Y los barrios, barriadas entre uno y otro, y así empezó todo. Me entero que han fundado un club y nombran al primer presidente a Juan, que tenía el Cordero, la discoteca El Cordero. El primer presidente del club fue Juan. Después ya hubo muchos, ¿no? Porque me parece que duró un año y medio o dos. Pues, ¿no? La cuestión es que la juventud del pueblo jugaban, los juveniles de Churriana eran todos de aquí del pueblo. Cuando se funda el equipo, se hace en la federación, nos damos de alta, y todos los muchachos nuestros del pueblo que jugaban en Churriana terminaron la temporada y se vinieron todos aquí, todos. El Pacheco, el Esteban, el Tomás, el Oba, que está en el otro club, me parece que eran 12 o 14, los que estaban, todos los juveniles de Churriana, y era, hombre, mi pueblo, un equipo federado, para allá, y vinieron todos, y se hizo un equipo del pueblo, solo del pueblo. Entonces, pues pagamos la novatada. Donde íbamos, pues era goleada, a Gigantes, a Ronda, desplazamiento lejísimo, a Vélez,
a Estepona, o sea que no eran cerca, no eran cerca. Y así empezó todo y fueron pasando presidente. Y al nombrar el club, pues se nombra una directiva, se hacen socios, no recuerdo quién fue el número 1. La cuestión es que yo me consigo el número 1 por una subasta que hay en una asamblea en el hogar, en el bar Peña. Hay una asamblea, el equipo, el club está un poquito como siempre en la situación y se hace una subasta. Vamos a ver, el socio número 1 está aquí, ¿no? Es que empezamos a pujar, no sé qué, y fueron, no me acuerdo exactamente la cantidad, 50.000 pesetas o 70.000, no sé qué. Y entonces uno dijo una cantidad, otra, y yo estaba callado, no sé qué. Al final dije yo una cantidad y ahí ya no contestó nadie. Entonces la junta directiva, yo era socio, el número 33 del principio. Entonces no puja nadie y la directiva que había allí en ese momento, pues dice, el número 1 a partir de ahora será Miguel Martín Cisneros. Y desde ahí he estado. Cuando yo me entero que se ha fundado un club, me vengo, que yo era directivo del Torremolinos cuando estaba en tercera división, que estaba muy buenos futbolistas tenía el Torremolinos. Juani de portero, Manolito, Pedraza, un chaval de extrema izquierda muy bueno. Después de Churriana tenía también 3 o 4, Millán, también estaba un buen equipo. Y de allí yo trabajaba ya en Torre de la Roca, en el economato y en la oficina, hacía un doble trabajo, oficina y economato. Y entonces un compañero mío del economato me dice, Miguel, ¿a ti te gusta el fútbol? Porque yo me iba los domingos al Torremolinos, porque el Torremolinos en el Pozuelo siempre jugaba por la mañana. Y dice, ¿por qué no te vienes con nosotros a la directiva, que hace falta gente, que no sé qué? Y a mí como me ha gustado siempre el fútbol, siempre me ha gustado el fútbol. Otro deporte, no baloncesto, no. Habrá quien le guste otros deportes, pero yo siempre he sido fútbol. Y ya está, esa es mi historia a nivel de esto, y después ya al primer año de estar equipo fundado me meto en la directiva y ahí pues con el campo de tierra teníamos que rastrear con el turismo y un tablón allanando el campo y me veía en los fines de semana, me podía ver pues 15 o 20 partidos. O sea que yo no estaba siempre con el primer equipo, sino con los niños más pequeños, con los medianos, con todos. Y mi mujer dice, bueno, pero tú recién casado, yo soy del pueblo, nacido en Antiguo de Fe, pero cuando me casé me fui a Málaga, a un piso que yo tenía en Málaga, y dice mi mujer, que era mi novia, bueno, si tú tienes piso, ¿no? ¿Por qué no? Digo, pues sí, nos vamos a casar y nos vamos a venir aquí al piso, a Málaga. Y ella, como es de Málaga, pues le encantó la idea, pero yo no podía, yo los domingos... Tenía que venir para acá. Y ella venía, la traía yo, la dejaba como en casa de mi madre y ya está. Y hasta que no iba por la noche ya a recogerla, pero bueno, eso era que no podía hacer. Y siempre he estado. Entonces, en el laburo, siempre he estado en el laburo, siempre. Como socio número 1,
como delegado de equipo, como delegado de campo, como entrenador. Estuve 2 años entrenando a los juveniles, que casi todo el equipo, ese año quedamos campeón del grupo. Yo, si no recuerdo mal, casi todos los juveniles, que eran unos 18 o 20, jugaron en el primer equipo, porque eran buenísimos. Y después, pues, ayudando en la directiva, y ya está, cuando necesitaban, yo podía ayudarlos económicamente, a espaldas y de mi mujer, que ahora, a lo mejor ella lo sabrá, pero vaya, a lo mejor ahora se entera. Se entera por el vídeo. Siempre le ha ayudado al equipo, y Miguel ha estado para todo. Y esa es la historia de... ¿Qué significa para ti la Laurín de fútbol? Laurín de la Torre. Para Laurín de la Torre, lo que significa, como te he dicho antes, me casé y me fui a vivir a Málaga y cogí depresión. Lo que significa Laurín de la Torre no es el Lauro en sí, sino a Laurín de la Torre, el pueblo. Cuando yo nací, éramos 2.500 habitantes. Ya vamos por casi 45.000 o más. Sí. Pues ya te digo, me casé, me fui a Málaga a vivir y cogí depresión. Yo tenía aquí, en Platero, donde vivo actualmente, una parcela, y mi mujer empezó a trabajar también, a ayudarme para poder hacer la casa, y le hacíamos, en vez de meter un albañil y un peón los fines de semana, metíamos 2 albañiles, mi mujer era un peón y yo era otro peón, y él sábado y domingo, y así nos hicimos la casa, que donde vivo actualmente. Pero a Laurín de la Torre, para mí, he nacido y moriré. O sea que tengo anécdotas de todos los sentidos. Cuéntanos dentro del club, ¿cuál es la anécdota que más...? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? En Arriate, fuimos a Arriate, ese día estaba diluviando. Fueron los primeros años de la creación del club. Me parece que perdimos 7-8-0, no sé qué. Ni había agua caliente, ni había agua. Entonces, yo fui a ese partido de delegado de equipo, y los jugadores me decían: Miguel, ¿qué pasa? Pues que no hay agua. Señores, que no estamos en el pueblo, que aquí, si no hay agua, será un problema de este pueblo, de este club, de lo que sea. Pues ahora yo me tengo que luchar, sobre todo uno, que no voy a decir quién es, que ha salido poco en la biografía del club y que vive actualmente, porque muchos de los que estuvieron conmigo estarán viéndolo desde arriba, y me acuerdo de todos, de esos, sobre todo de los que no existen, Y me acuerdo que fue domingo, pero había un kiosco fuera del campo, y entonces digo, ¿qué hago? No sé qué. Digo, voy a ver si hay algún venden agua, o comprar botella, o una garrafa, Digo, ¿usted tiene agua para vender? No tenemos. Digo, ¿qué tiene usted? No tengo. Y vi que tenía casera, la blanca, y compré 4 botellas de casera y se lavaron con la casera. El champú con casera en Arriate, lloviendo, increíble. Y cuando yo llegué con las caseras, Miguel, hombre, ¿dónde vas? Digo, mira, señores, esto es lo que yo he podido encontrar. Fuera del campo,
que estuve, yo qué sé, 300, 400 metros andando y nada. Y algunos dicen, pues dame una para mí. Y con café la celebraron en la Real del primer partido, que me parece que nos metieron 108. Y después, claro, ha cambiado todo. Antes había mucha violencia en el fútbol, que gracias a Dios se va poniendo la cosa más tranquila. Y anécdotas, montones, porque yo te puedo decir una anécdota que estaban los grupos que jugaban una liguilla y al final de la liguilla como había unos torneos Costa del Sol, que jugaban los equipos que habían estado, como había dos grupos, jugaba un grupo con otro grupo y nos tocó la segunda eliminatoria, nos tocó con los boliches y el Loren, que es aquí nuestro, que está de entrenador, que fue jugador nuestro, pero antes estaba en el Churriana y jugó con el Churriana y el Churriana jugaba con los boliches en el mismo grupo y fuimos a jugar con los boliches la eliminatoria del trofeo Costa del Sol. Entonces, un directivo que yo lo conocía, que pobre ya no está, Salvador, pues yo le digo a Antonio Méndez, que fue que cuando yo fui presidente, el que lo fiché para entrenar al equipo, y digo, Antonio, vamos perdiendo 2-0, ¿qué más nos da si estamos eliminados? Meta el Loren. Pero Miguel, si el Loren es de Churriana y lo conocen aquí y se han enfrentado con ellos en la liga. Digo, Antonio, meta el Loren, hombre, mételo. Lo llama para el Loren. Ponte, bájate. Yo, sí, tú, y le da el Loren en el segundo tiempo. Salí y en 15 minutos metió 4. La que se dio allí. Esa es de Churriana, digo, Antonio, la hemos parido, quítalo. Pero Miguel, quítalo a favor, quítalo. Digo, Loren, vente para acá, vente. Venga, para los vestuarios. Coge tu ropa en una bolsa, ni te duches ni nada, y te viene conmigo. Lo meto en mi coche y salgo corriendo por donde está el tren, la carreterita esa. Y yo veo por el espejo, venía conmigo mi mujer, pero en el espejo veo que viene la policía detrás mía. Y yo apretando, no queriendo parar. ¿No? Dice mi mujer, pero para, ¿qué hemos hecho? ¿Nosotros qué hemos hecho? Para, hombre, no está viendo que... Y bueno, paro a la derecha. Buenas. Usted sabe que lleva usted una persona que está denunciada. Digo, denunciada. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ha robado? ¿Ha matado? No, es que estaba en un partido de fútbol y le han puesto una denuncia. ¿No? ¿Una denuncia por qué? Pues ahí está. Usted sabe por qué me lo llevo. Porque es camarero. Y tiene que entrar para trabajar en el bar. Entonces, me lo tengo que llevar. Usted le hace la pregunta que quiera. Pero este muchacho tiene que entrar a trabajar. ¿Cómo para aquí habéis venido? No, es que nos han dicho que vengamos a recogerlo. Digo, a recogerlo, pero ¿tiene una denuncia de qué? Por jugar un partido de fútbol. Digo, ¿por un partido de fútbol? ¿Una denuncia? No, hombre. Empezamos a preguntarle. Digo, vale, señores, usted perdone, que nosotros nos vamos. Pues ese caso se repitió con el Torremolino, con el Juventud Torremolino. Vélez Torremolino. Expulsan al Millán con tarjeta roja. Que después Millán vino aquí a jugar, era churriano. Y
por pegarle 2 patadas a un jugador, ¿no? Está rojo, no sé qué. Y salieron a la caseta, salieron un grupo, no vean, jugar en Vélez antiguamente. Allí con los juveniles nos querían matar. Yo he ido con los juveniles a Vélez y digo, bueno, y si no ha pasado nada, esto, bueno, digo, Millán, que te quieren matar, que te quieren matar. Pero Miguel, ¿por qué? Porque me han enseñado a traer terror, ¿no es qué? Y los vestuarios del Vélez tenían una ventana y digo, Millán, por ahí tiene que salir y te estoy esperando, por detrás de la ventana. Pero Miguel, si por ahí no cabe nadie, por ahí tiene que salir ya, que te matan, es que te toque. Y pasó igual que lo de Lore, denuncia y detrás mía la Guardia Civil. Y nos paró, digo, y yo ya me sabía la historia, y le conté la misma historia, paré, no, bueno, venga, vale, pues esa es otra, y en Coín fue ya desastroso. Yo siempre con los árbitros me llevaba muy bien, incluso a algunos le busqué novia aquí en el pueblo, novia. Pues había uno que no llegó a pitar partido, siempre estaba después de línea, siempre. Y fuimos un partido a Coín y en el primer tiempo nos metieron con Juan Rosa, de entrenador, que en paz descanse también. Nos metieron el primer tiempo 4. Esto no es. Bueno, pues sale el equipo el segundo tiempo y le metemos otros 4. Al final del partido, 4-4. Y se va, y digo, Ortega, yo le llamaba Orteguita, porque no era muy alto. Orteguita, ¿qué te ha pasado? ¿Qué? Dice, no, esta gente, Miguel, quédate un poquillo fuera de aquí, que no. ¿Tú quieres que yo entre a los vestuarios con ustedes? No. Bueno, entonces estoy en la puerta allí esperando y al rato me sale Orteguita con una camisa y detrás de los vestuarios había vacas. Le habían tirado por la ventana un cubo de mierda. Y iba Miguel, mira, estrenando la camisa que mi madre me la regalaba. ¡Ay, qué ve! Bueno, ¿qué hacemos? No, tenemos que ir al cuartel a denunciar. Bueno, pues yo voy con ustedes, os acompaño al cuartel de la Guardia Civil. Yendo para el cuartel, viene uno por detrás, yo no me doy cuenta, con el carnet me hace un ¡bum! En la boca. Me dio un torcané en la boca y dice, toma, para que me denuncie. Eso fue otro caso. Y íbamos, lo que te contaba antes, fuimos a jugar con el Almería, el primero, que está ahora en segunda división. También una eliminatoria de la Copa de Andalucía, no sé qué. Y salimos, jugábamos por la mañana, el domingo por la mañana, y salimos el sábado por la tarde, ya casi de noche, y antigua carretera, y llegamos a una curva y el autobús no pasaba. Señores, aquí no pasa. Aquí la única solución de que podemos hacer es dando marcha atrás, a ver si ponemos el autobús derecho y seguimos para adelante. Entonces allí vimos el miedo, y digo, aquí vamos todos a hartar, ¿no? Y bueno, infinidad de casos. Y siempre yo tenía la delegación en Málaga de la leche de ran, Málaga y provincia, y un árbitro solo, que estaba Olmedo, no sé, es del antiguo, tenía una tienda y yo
y yo le dejaba leche allí en su tienda y no sé qué, y siempre hablábamos del fútbol y por señas, porque no sordo y no escuchaba muy bien. Y él me decía, domingo pito ustedes. Digo, hombre, ya está, 3 puntos que tenemos. ¿Tú crees que yo...? Y yo cuando lo veía en el campo, lo miraba y cómo se columpiaba, cómo... Ahora yo me portaba bien con él, la leche no le faltaba, la leche no le faltaba. Y anécdotas, montones. ¿Y el recuerdo más bonito que tengas aquí dentro del club? Hombre, más bonito cuando subimos por primera vez a 3ª división. Entonces fue una fiesta que Pacoli, que está también arriba, fue el presidente y siempre, cuando yo no he estado en el club, que casi siempre he estado, han ido a buscarme porque yo siempre he sido autónomo y empresario, nunca he trabajado por cuenta ajena. Y tenía un congelado en Churriana, que trabajaba mi mujer, y decidí de dejarlo la delegación de la leche y digo, bueno, pues entonces monto aquí otro congelado y ya tengo negocio y más o menos, y me fundé la Asociación de Empresarios del Pueblo. O sea, yo soy como digamos, el socio número 1 de la Torre Cruz de Fútbol, el socio número 1 de la Asociación de Empresarios de Alaurín de la Torre. Y después ya me fui avanzando un poquito y hice la Federación de Empresarios de la comarca del Guadalhorce. Cártama, Alaurín el Grande, Coín, Antequera, un montón de eso. Después fundé la Peña Madridista, socio número 1 y socio del Madrid. También fui una temporada. O sea que yo he ido fundando y dejando, porque todo no podía llevar para adelante. Y esa es mi historia, pero para mí el lauro pues, es lo más grande a nivel deportivo y aparte de la familia, claro. La vida vinculada al club. Sí. Y ya está. Por eso el que habla malamente del lauro, yo no lo puedo aguantar. Yo es que no me tienen que decir quieto. El domingo digo, Paco, estoy que no veas. Pero la cuestión es que cuando yo hacía una opinión sobre la situación del equipo, cómo estaba, no sé qué, y él me decía, sí, llevas razón, Miguel, pero calma. Eso es, y ya está. Bueno, pues muchas gracias por contarnos tu historia. Y vamos a terminar con lo que te explicaba antes, las 5 preguntitas estas rápidas, ¿vale? Venga. ¿Sufrir en silencio o gritar desde la grada? Gritar desde la grada. ¿Penaltis o prórroga? Penalti. ¿Jugador favorito? En general de fútbol. El favorito a nivel del lago y todo ese es Pepe Gómez. Pepe Gómez. Pepe Gómez. Vale. Y vale, ¿qué prefieres? ¿Un capitán serio o un capitán bromista? Un capitán serio. ¿Y una palabra que describa para ti el espíritu del club?
Pues el espíritu del club, pues que debía de, para mí es que lleva mucho tiempo, muchos años seguidos en una misma categoría, que a nivel municipal, de ayuntamiento, debía de ayudar más. A lo mejor no puede ayudar más, pero para mí es poco. Lo que debía de, bajo mi pensamiento, es que el club debe tener una masa social de socios importante, pero para mí el socio mayoritario del club debía de ser el ayuntamiento. ¿Qué quiere decir? Que si el club tiene X presupuesto anual, el 60 o 65% debería de ser municipal, ayudar más al equipo y implicarse más en los temas de gestión y de que haya un concejal de deporte que le guste el fútbol. Como yo me acuerdo mucho de Prudencio fue un concejal de deporte, chapó, y además su padre nos lo traímos del malagueño, García nos lo traímos nosotros del malagueño, que además el año que vino García del malagueño, vino Martín, vino Arias, vino Miguel Carmona de entrenador, Pavón, o sea que vinieron muchos jugadores. Incluso en esa época estaba de presidente Bartolo, que tenía la fábrica de embutidos. Y tenía mucha relación con Carvajal, con el presidente del Málaga. Eran amigos y traímos algunos personajes, periodistas, como Francisco Fagón, Manuel Merchán. Todos esos fueron directivos cuando yo estaba con Bartolo. Yo estaba con Bartolo y hicimos un gran club. Y estaba en el Málaga Marcel Domingo, que se quería llevar un jugador, pero en serio, Lo que pasa es que Bartolo casi no lo dejó, casi no, que le digo que no, que si ese era el mejor que teníamos, el Paquito, que nosotros le decíamos el Tarta, popularmente, pero que teníamos una buena directiva y un buen club, y esto es muy sufrido, pero claro, lo tienes que vivir, y si no lo vives, pues como no lo sientes. Pero que ahí está, bajo mi opinión, y ya te digo, que el socio mayoritario debía de ser el ayuntamiento, como tiene, yo qué sé, no quiero comentarios porque después piensan más ahí, ¿no? Que bajo mi opinión, y que si aquí en el pueblo se unieran, no hay dos escuelas o dos clubes, uno pero más fuerte, más resistente, ¿no? Hay un refrán que dice, divides y vencerás, ¿no? Pues parece que se ha hecho aquí una división en el fútbol, porque todo es negativo, y yo no estoy en esa opinión, ¿me comprendes? ¿No? Sí. Yo estoy en la unión. Todos somos más fuertes, ¿no? La unión hace la fuerza. Y no sé si alguna vez se unirán, porque cuando hay intereses personales, pues es muy difícil. Pero bueno, cada uno es mi opinión. Y buena es también. Pues ya está, pues nada, pues hemos terminado. Así que muchas gracias por venir, por atendernos y por contarnos tu historia y todo. Pues sí, porque te vaya bien. Muchas gracias. Y saluda a tu padre cuando lo veas. Muchas gracias. Hala.